Y una comunicación que hice con él le dije, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me dijo, es que los humanos no sabéis controlar vuestra energía. Es que al final lo que hago es telepatía, quiero decir, en el momento en el que tú eres capaz de leer la energía del otro y saber qué piensa y qué siente, en realidad tele es lejos y patía es sentir, o sea, es la capacidad de sentir al otro a lo lejos. Entonces es un entrenamiento puro y duro, o sea, no es un don. Y creo que además lo mínimo es entender a los animales porque tienen un mundo tan amplio, tan bonito y además nos aportan tanto que qué menos que hablar su idioma y entender el mundo como ellos lo entienden. Pues la comunicación con animales es una comunicación que es intuitivo-telepática. Es decir, lo que hacemos es leer la energía de los animales. Esto es, voy a explicarlo como de manera sencilla, realmente es aparte de, por ejemplo, los etólogos. Los etólogos o los entrenadores lo que hacen es leer como el lenguaje corporal, la postura del animal, las señales de calma. La comunicación telepática lo que hace es leer lo que el animal piensa y siente. Es decir, al final todo es energía, todo se mueve, todo transmite información, pero tienes que saber cómo leerla. Entonces, con la comunicación con animales lo que ocurre es que, pues igual que la luz y el sonido son ondas, la comunicación telepática y la información que animales, reino mineral, reino vegetal también transmiten, son ondas. Y lo que hace el cerebro es recibir esas ondas y lo decodifica de diferentes maneras. O sea, hay gente que es más visual, hay gente que es más sensitiva, hay gente que es más auditiva. Entonces, dependiendo de eso, el cerebro decodifica la información de una manera o de otra. Pero no deja de ser como la lectura energética de los pensamientos y de los sentimientos de los animales. De hecho, ellos se comunican muchísimo así. Rara vez verás a dos gatos maullándose mutuamente cuando viven juntos o a dos perros ladrándose para comunicarse. Hay un lenguaje corporal, pero también hay un lenguaje que es energético. Y ese es el lenguaje que aprendemos para poder comunicar con ellos y es un lenguaje universal. Es una capacidad que tiene todo el mundo, es decir, la comunicación telepática, somos animales. O sea, hay un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Y luego estamos los humanos que nos creemos por encima del reino animal, pero somos del reino animal. Entonces es un tipo de comunicación que existe desde que somos pequeñitos. De hecho, los bebés, cuando están muy conectados con la mamá, sobre todo al principio, luego el papá ya aparece a partir de los 2 años y medio, 3, pero sí que es verdad que en ese periodo la mamá tiene como una comunicación que sabe si está relajada y está bien lo que el bebé necesita, lo que le hace falta, si está bien, si está mal. Esa comunicación es un tipo de comunicación telepática. Lo que pasa es que cuando vamos creciendo nos damos cuenta que al desarrollar el lenguaje verbal nos atienden más fácilmente que si llevamos media hora, tengo hambre. O sea, el bebé llora, al final es muy chiquitito, tiene que sobrevivir, tiene que buscar la manera de sobrevivir rápido y se da cuenta que a través del llanto la atención es más inmediata, ¿no? Que a nivel telepático si la mamá no está muy conectada porque esté estresada o cualquier cosa. Entonces al final dices, bueno, pues la parte verbal me están hablando todo el rato, pues voy a empezar a desarrollar ese lenguaje verbal. Pero es un tipo de comunicación que tenemos todos. De hecho, yo siempre digo a la gente, digo, cuando piensas en, ay, tengo que llamar a no sé quién, y de repente suena el teléfono y te llama esa persona, eso es telepatía. Entonces es un entrenamiento puro y duro. O sea, no es un don. La gente me dice, ¿qué don más bonito tienes? No es un don. O sea, si no lo pierdes, mejor, pero es un entrenamiento y se ha demostrado porque, o sea, tanto yo como otras compañeras que damos formaciones, la gente comunica. O sea, si fuera un don, serían unos pocos elegidos. Entonces es un entrenamiento puro y duro. Para mí hay dos focos principales. Uno es también el corazón, que el corazón, como sabemos, también tiene neuronas, tiene un tejido neuronal, con lo cual también recibe información. Y otra parte es toda la parte de lo que es más cognitivo, del cerebro y demás. Entonces lo que ocurre es, como he dicho, son ondas. La comunicación telepática son ondas. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel de sonido, si tú entiendes un idioma, tú recibes esas ondas sonoras, tu cerebro tiene un tipo de información, decodifica y te da un significado a esas palabras, ¿no? Lo que sería a nivel lenguaje básico. Con la comunicación telepática ocurre lo mismo. O sea, los animales no es que estén hablando todo el rato como nosotros, porque ellos trabajan muy bien en silencio, pero sí comunican. Y esa información lo que ocurre es que entra en el cerebro, y yo siempre lo divido cuando se lo explico a la gente por tema de sistema de creencias. Es decir, si tú piensas que los animales no pueden comunicar, no pueden hablar o que tú no puedes entenderles, automáticamente esa información que entra en tu cerebro dice, bueno,
vamos a dejarla en un segundo plano porque no nos interesa. O sea, el cerebro se basa en que tú sobrevivas, que hagas lo básico en el día y que gastes poquita energía. O sea, al cerebro no le interesa que tú gastes mucha energía ni que cambies hábitos porque al final es un gasto de energía, ¿no? Entonces con la comunicación es como, vale, durante mucho tiempo me has dicho los animales no hablan o he descartado que hablen, pues esa información que yo recibo porque la estoy recibiendo a través del corazón y a través de la mente pasa a un segundo plano porque entiendo que para ti no es importante. Lo que ocurre cuando empezamos a entrenar esto es que empezamos a decir al cerebro, este tipo de onda, este tipo de información que llega es importante. Entonces empieza a ponerla en primer plano. Y ahí empiezan a pasar varias cosas. La primera es que la información principalmente se recibe por el corazón. Se recibe por el corazón y desde el corazón asciende al cerebro. El cerebro hace como un intento de traducción de aquella información que puede tener fallas, pues que rellene huecos con cosas que no son, que de repente pues a lo mejor se equivoque en algo y se lo invente, porque hasta que aprendes un idioma pasa un poco lo mismo, o sea, hay palabras que no sabes o entiendes algo por contexto pero te fallan los detalles, pues en la comunicación telepática es lo mismo. Entonces empiezan a entrenar varias cosas, principalmente la atención y la intención. La atención se entrena a través de la corteza cingulada y la ínsula. Entonces, lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, en procesos de mindfulness, cuando tú te pones a meditar, automáticamente la cabeza tú te sientas, meditas, y la cabeza te dice, no compraste lechuga, te has olvidado de comprar no sé cuántos. Entonces, te sales, ¿no? Y de repente dices, ay, me salí de la meditación. Y ahí es donde la corteza cingulada te está avisando, oye, que te has salido de la meditación. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que hacemos es, ya me he despistado otra vez, es que desde luego, es que... Entonces el cerebro entiende, la corteza cingulada entiende que es como, no quieres que te avise de que te has despistado de la meditación. Pues en comunicación es lo mismo. Es como, entro en comunicación, hay que entrar en un estado que es de ondas alfa, que esto es importante, porque en ondas beta y beta alto, que es cuando estamos, pues ahora la gente que lo está viendo es beta, y si estás muy estresado es beta alto, ¿no? En ondas alfa entras en un momento de resonancia en el que ya has hecho un proceso introspectivo tuyo, físico, emocional, has conectado, sabes qué información hay en tu cuerpo, estás en ese proceso alfa, entonces ya puedes dar paso desde un punto más relajado a que entre información del entorno. Y a partir de ahí esa información va entrando, se va colocando, se va entrenando que sí, que no a través de la práctica, y es muy importante trabajar con esa parte de la corteza cingulada de cuando te distraes, decir, ay, muchas gracias, corteza cingulada, me has avisado que me he distraído en la comunicación, así que voy a volver a respirar, voy a entrar en ondas alfa y voy a volver a seguir con la comunicación. Por eso digo que es un entrenamiento y al final el cerebro es un lector maravilloso de información del entorno. O sea, lee, percibe toda la información porque por un tema de supervivencia tiene que estar alerta de todo. O sea, si no, no hubiéramos sobrevivido, es así de fácil. Lo que pasa es que selecciona qué información es prioritaria para ti y el resto lo deja como en un segundo plano. Entonces lo que se hace es como trabajar, pues eso, entrenando la corteza cingulada, la atención, la intención, entrar en ondas alfa y a partir de ahí los mensajes empiezan a llegar, se empiezan a poner en un primer plano y es como aprender un idioma. Cada vez hay más fluidez y más... Una pregunta que me hacen mucho es cómo sé si lo que estoy comunicando es real o me lo estoy inventando, ¿no? Y yo siempre les digo, es la práctica. O sea, practicas, haces comunicaciones, tienes checks de fuera, pues sí, efectivamente, pues en mi casa sí, no has estado en mi casa, pero has visto que hay un mueble rojo donde guardo la comida del perro y el perro siempre está ahí. Pues tu cerebro recibe eso y dice, vale, check, esa información sí es, lo cual quiere decir que este tipo de onda que yo he traducido es correcta y el cerebro aprende de esa manera. Entonces, al final es una máquina maravillosa que si le damos el espacio a actuar de la manera correcta, en coherencia con el corazón, puede hacer cosas absolutamente fantásticas. Por ejemplo, comunicar telepáticamente con los animales y percibir la información del entorno de manera diferente. Sí que es verdad que la sensación, cuando yo hago comunicación telepática y hablo con ellos, es como que nosotros estamos como muy cerrados a todo. O sea, un animal te ve y es como... O sea, una persona te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, muy bien, ¿no? Y la persona pues se queda, si tiene un poquito de intuición, a lo mejor dice, bueno, igual no está tan bien. Pero si no, se quedan con ese muy bien que es como verbal. Pero los animales te miran y es como, energéticamente no te veo muy allá, emocionalmente, bioquímicamente te estoy olfateando y hay algo raro que no me cuadra, aunque corporalmente tu postura... O sea, hay como muchísima más información en el entorno, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, que nosotros no vemos, no percibimos y que estamos cerrados a ella simplemente por sistema de creencias, por creer que no existe y porque el mundo está un poco conformado para no dejarnos ver, porque si nos dejaran ver todo lo que hay sería mucho más complicado llevarnos por caminos pues, que no son. Entonces... Yo creo que es importante escuchar en general.
Pero en concreto a los animales es porque nos abren mucho a través de la emoción. O sea, hay una parte muy bonita y es que ellos, cuando tú empiezas a hacer comunicación, la gente piensa que empieza a hacer comunicación para entender a su animal. Y ese es como el primer paso, efectivamente es ¿qué le pasa a mi animal? Pero hay una parte mucho más profunda y es lo que le pasa a mi animal puede ser un reflejo de lo que me ocurre a mí, de lo que yo no estoy viendo de mí. A partir de ahí abro mis emociones, al conectar con mis emociones, empiezo a conectar con lo que hay fuera y a partir de ahí te das cuenta que lo importante es cómo de desconectado estoy de mi esencia como humano o animal y con mi entorno. O sea, porque la realidad es, a nivel espiritual es diferente, no vamos a entrar mucho ahí, pero bueno, esto es como un lugar como de crecimiento y de venir a aprender cosas, pero a nivel biológico el planeta no nos necesita. O sea, si las abejas desaparecen en 2 años, ya no queda nada. O sea, nada es nada. Pero si nosotros desaparecemos, y lo hemos visto, el tiempo que tuvimos que estar metidos en casa, encerrados, la naturaleza revive. Entonces, para mí la comunicación con animales es una parte, además de comprender a los animales con los que convivo, que obviamente es fundamental porque viven con nosotros, nos aguantan todo, siempre nos apoyan, son amor incondicional, pues que menos que hablar su idioma y entender qué les pasa, qué necesitan, si están malitos, si hay algo que no estamos comprendiendo y a lo mejor puede derivar en un problema de comportamiento o incluso en una enfermedad. O sea, el poder tener una comunicación fluida con un ser que te ama y al que amas y hablar su idioma ya me parece como un básico. O sea, tendría que ser como el mínimo. Pero a partir de ahí, lo que te ayuda a conectar contigo, con tus emociones, con tu percepción del mundo, con tu animalidad, a través de conectar con tu animalidad, empezar a conectar con la naturaleza. Y al conectar con la naturaleza te das cuenta de que todo es uno. O sea, que en el momento en el que tú estás dañando algo, también estás dañándote a ti. Y esa conexión que está perdida, que parece que somos como seres individuales, desconectados de todo, los animales te abren como a percibirlo de otra manera totalmente diferente. Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy así, pero es verdad. O sea, si tú vives como humano en una casa de gente triste, pues al final acaba siendo un triste, por si te levantas todas las mañanas y tú dices buenos días y te dicen buenos días serán para ti porque es un día horroroso y algún día moriremos todos. Claro, al mes, o sea, tu estado anímico es muy complicado sostenerlo en un punto alto, ¿no? Entonces con los animales es similar. Al final, cuando un animal convive contigo en tu casa, esa casa, ese espacio, los diferentes individuos que están generan un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético, si no es bien trabajado, o sea, no quiere decir que no puedas tener un día malo o una temporada que estés más estresado. Si trabajas en ello, normalmente esa energía se va diluyendo. Pero si no, lo que ocurre es que su sistema funciona diferente. O sea, nosotros somos de estar estresados hoy porque nos vamos a estresar mañana y ya, pues ya como está el fin de semana, estoy el fin de semana estresado porque ya si no el lunes ya para qué, pues me volveré a estresar. Y ellos funcionan distinto. Ellos, si hay un conflicto, genera estrés, acaba el conflicto, ya no hay estrés, ¿no? Es como pues, un ciclo natural de movimiento emocional donde las emociones son energía y se están moviendo constantemente. Nosotros somos ahí como de dejarlo como agarrado. Y el problema de eso es que al final los animales empiezan a mostrar cosas. Hay que tener en cuenta que aparte de que ellos funcionan muchísimo desde el sistema límbico, es decir, son muy pura emoción, en todo lo bueno del sentido de la palabra de pura emoción, su periodo vital es más cortito. Entonces, lo que a lo mejor a nosotros nos puede salir a nivel de enfermedad a los 70, pues a ellos les sale a los 7. Y al principio puede ser un problema de comportamiento, por ejemplo, que la gente empieza a ver, ¿no? Uy, pues está más nervioso, sale a la calle más nervioso, o el gato está como más estresado, más movido por casa. Y ahí es como un detonante de, oye, está pasando algo, la energía de la casa ha cambiado, tus emociones han cambiado, échale un ojo a lo que está pasando contigo porque obviamente yo estoy reaccionando diferente. Y la gente lo que tiende es a intentar corregir el comportamiento del animal sin mirarse a ellos. Pues llamo a un entrenador para que mi perro salga con calma a la calle. Ya, pero ¿cómo sales tú a la calle? ¿Cómo pasas tú el día? ¿Cómo haces para hacerle el paseo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los animales nos muestran lo que está pasando en el hogar, obviamente se impregnan de ello y su respuesta siempre va a ser mucho más rápida. Primero por su funcionamiento, o sea, nosotros funcionamos también del sistema límbico, pero más la parte más racional, más de la corteza prefrontal, ya no nos deja a veces conectar tanto con las emociones, pero ellos van a través de la emoción de manera constante. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, oye, observa qué está pasando, qué hay de diferente en tu animal, porque seguramente eso no es que se lo tengas que corregir a él, es más una observación personal de qué está provocando que mi animal reaccione así. Incluso en gente que me dice, no, es que
el animal lo he adoptado y venía así. Ya, pero si has adoptado a ese animal, también es por algo. O sea, si tú has ido a un albergue y has conectado en concreto con un animal y no con el resto, es porque energéticamente también hay algo que se está compartiendo ahí, ¿no? Entonces observa por qué ese animal está en mi vida. Al final, yo siempre digo que vemos el mundo como somos, no como es, ¿no? Entonces, todo lo que viene por resonancia. Entonces, intenta no cambiar al perro, o al gato. Intenta ver qué es lo que tienes que trabajar tú y qué es lo que te está mostrando ese animal. Ese sería como el trabajo ideal. Es complicado, pero sería el trabajo ideal. Eso es un tema interesante porque yo creo que nada llega por casualidad. Entonces no es cuestión de que el animal te elija o tú le elijas, creo que al final es igual que aparece gente en tu vida, ¿no? Que de repente dices, ¿esta persona por qué ha aparecido? Sí es verdad que nos gusta mucho lo de mi animal me eligió. ¿Por qué me eligió mi animal? Esta es una pregunta que cuando hago consultas de comunicación me lo preguntan mucho, ¿no? Y el animal te dice, pues no lo sé, o sea, le vi, me cayó bien, hubo ahí como un esto y a veces que sí que hay como respuestas como más profundas, pero normalmente suele ser un tema de, bueno, sentí que nuestra energía conectaba y ya está. Y es cierto que, claro, hay cierta resonancia. Entonces es lo que digo, yo por ejemplo tuve un caso hace poquito de una chica que se le había muerto su perro toda la vida y fue a un albergue a rescatar, bueno, a adoptar una galga rescatada. Y entonces estuvo viendo varios, había como una camada de varios perritos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y cogió a la que estaba al fondo del chenil, con la cabeza bajita, sin hablar con nadie, y se la llevó a casa, ¿no? Entonces se la llevó y cuando hicimos comunicación me dice, es que es una perra muy miedosa. Yo no sabía que era tan miedosa. Y es como, pero si es la que está al fondo del chenil con la cabeza baja, sin saludar a nadie, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces estuvimos trabajando como esa parte de, ¿y por qué la elegiste a ella? Y es porque me dio pena. ¿Qué te dio pena? Verla sola y que nadie le hacía caso. Y es que en ese momento empiezas a rascar un poquito y ves que hay muchísimo paralelismo entre el animal que ella había elegido y cómo se sentía ella en la vida. Y yo siempre digo una cosa, que es que también tratamos a los animales y conectamos con los animales de la manera en la que nos trataron a nosotros cuando éramos pequeños. O sea, que la gente revise eso de cómo eran sus padres con ellos, porque normalmente tendemos a ser con nuestros animales como eran con nosotros de pequeños. Y siempre hay una conexión emocional, igual que la gente que aparece, igual que los proyectos que salen, todo es por resonancia. O sea, no puede llegar nada a ti que no resuene contigo, con lo cual si ese animal resuena contigo es por algo que hay en ti. No es un tema tanto de elección, sino más de resonancia. Bueno, al final es una experiencia vital, quiero decir, aquí hay varios factores. Uno es, yo creo en la familia de almas, creo que al final nos vamos encontrando en diferentes momentos las mismas almas y los animales también forman parte de esa familia de almas. Entonces, te vas encontrando con esas almas para los pactos que tú necesitas aprender, desarrollar, las cosas que has decidido venir a hacer aquí. Y los animales son, cuando la gente me dice, ay, pregúntale a mi animal qué quiere decirme, qué tal, y esperando un mensaje como muy místico, yo digo, si los animales ya están en amor incondicional, en presencia, en tantísimas cosas que nosotros no tenemos, que ya simplemente con eso ya hay un aprendizaje de fondo de cómo viven ellos el mundo. O sea, ellos perdonan todo, es el amor más incondicional, viven en el presente, cada vez que hay un detalle, un olor nuevo, lo disfrutan. O sea, ya solamente como están ellos y de conectados con la naturaleza y con el entorno, ya a mí me parece un aprendizaje para tener en cuenta. Aparte a nivel de familia de almas, pues obviamente sí, siempre hay pactos y cosas que se vienen a enseñar, pero el animal no tiene la responsabilidad de sostenerme a mí emocionalmente. Porque sí que he oído a veces lo de mi animal enfermó para quitarme a mí la enfermedad. No, tu animal no tiene, sus almas no nos pertenecen, no están al servicio nuestro. Y esto es importante porque parece como que todo está al servicio de la humanidad. Los animales no están al servicio nuestro, lo que pasa que es verdad lo que hablábamos, ¿no? Si hay un tema de emociones recurrentes mal gestionadas, una emoción mal gestionada se enquista. Al enquistarse sabemos que empieza a trabajar dentro del cuerpo físico, a dañar diferentes órganos. Entonces el primero en manifestarlo va a ser el animal, ¿no? Entonces siempre hay algo que aprender y yo os digo a la gente, observa a tu animal, cómo vive, cómo se relaciona, qué es lo que te muestra que la vida es divertida, y tú te enfadas porque siempre va por ahí saltando, corriendo, saludando a todo el mundo y a ti te genera conflicto. Él no está haciendo nada malo, está siendo feliz. ¿Qué es lo que te confronta de que tu animal esté siendo feliz y no tenga una estructura rígida?
Y ahí es donde está el aprendizaje, en esa observación de lo que siento que de mi animal que a lo mejor me puede molestar, o lo que siento que a lo mejor a mi animal le faltaría, la expectativa que tengo sobre mi animal. Eso dice mucho más de ti que realmente de lo que tu animal tiene que hacer. Pues al final lo que hablamos, observación del mundo y cómo lo viven. O sea, son grandes maestros. O sea, yo, por ejemplo, cosas súper sencillas que se nos pasan. O sea, yo tengo 3 yeguas maravillosas y hay una cosa que me hace mucha gracia porque cuando voy a verlas y tal, o estamos un rato, si yo estoy con el móvil, una de ellas sobre todo lo que hace es darme así con el hocico en la mano que tengo el móvil. Y es como, ay, perdón, no, me doy cuenta que es como, ay, perdona, no estoy presente, o sea, estamos aquí, tú estás pastando, oyendo el aire, los pajaritos, la hierba, tal, y yo estoy con el móvil en vez de estar disfrutando del día que hace. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Entonces es todo el rato ese trabajo que hacen como de sacarnos de esa rigidez, de conectarnos con el mundo, de conectarnos con nuestras emociones. Por eso digo que son grandes maestros. La gente espera como mensajes como muy místicos, muy talis, como bueno, para eso hay otras técnicas, registros acásicos, hay otras maneras de llegar, pero ellos son grandes maestros de cómo viven la vida y de lo que te están mostrando de ti. Y el aprendizaje real está en observar lo que ocurre, ver qué me están diciendo sobre mí y no intentar ir a cambiar al otro, ¿no? Que es a lo que tendemos. Y ahí son grandes maestros. Es que al final lo que hago es telepatía, quiero decir, en el momento en el que tú eres capaz de leer la energía del otro y saber qué piensa y qué siente, eso es telepatía. Parece que la telepatía da como mucho miedo porque es como, ¡ay, telepatía! Pero en realidad tele es lejos y patía es sentir, o sea, es la capacidad de sentir al otro a lo lejos. Entonces es algo que, pues eso, pues que de repente entras en una habitación y dices, ay, pues esta persona sé que me va a caer bien, ¿no? Como que hay un feeling. Eso también es telepatía. Luego puedes llevarlo a un nivel más pequeño o a un nivel mucho más amplio. Como digo, siempre es un entrenamiento, ¿no? Y al final yo lo que hago es telepatía con animales, que es comunicación telepática con animales. Se puede acortar como telepatía con animales, pero es eso, es esa capacidad de conectar con ellos. O sea, yo toda la vida he estado con animales desde chiquitita y para mí lo normal era hablar con ellos. Pues igual que hablaba con la gente, era como hablo con los animales porque están ahí, convivo con ellos. Al principio pensé que todo el mundo podía sentirles. Luego cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que no, porque le decía pues a mi padre, pues la paloma me ha dicho, y mi padre, claro, era muy chiquitina, ay, pues qué bien, ¿no? Pues qué bien que te haya dicho la paloma. Y yo decía, pues fantástico. O sea, me iban como reforzando mi sistema de creencias y yo decía, pues esto fantástico. Y luego me empecé a dar cuenta de que la gente, pues cuando vas creciendo, ¿no? Te dicen, oye, qué tontería, tal, deja de decir esas cosas, que ya eres mayorcita. Y yo decía, pero si te he dicho que el caballo le duele la pata y sale cojo del box, o sea, tú me puedes decir que me lo he inventado, pero es que obviamente, ¿no? O cosas pues, me recuerdo el perro de mi tía, de repente estar tumbado y decirle, le duele muchísimo el estómago, y ponerse muy malito con una torsión de estómago. O sea, son cosas que claro, te pueden decir, bueno, te lo has inventado, y dices, bueno, igual vale, 2 te lo compro, pero de manera sistemática. Entonces al final dejé un poco de comentarlo, seguí haciéndolo, pero dejé de comentarlo. Y era con mis animales o cualquier animal que yo pudiera ayudar, y yo seguía con esa conexión con ellos. Estudié mi carrera, hice mis cosas y al final los animales volvieron a llevarme a la comunicación. La primera fue mi yegua, que vino muy maltratada, muy malita, muy tal, y yo no sabía cómo acercarme a ella, y de repente un día de la nada me dijo, estoy preñada. Dije, ¿qué estás qué? O sea, yo estudiando, 2º año de carrera, con un trabajo para mantenerla a ella, dije, ¿cómo mantengo yo 2 caballos? Se lo dije al de la hípica y me dice, anda, qué tontería, si no creo que esté preñada. Y de repente a los 4 meses hizo la tripa plop, porque además les pasa como de repente como que la tripa les crece, y me hizo, creo que está preñada. Digo, ya te dije, ya. Y a partir de ahí fui trabajando, digo, una veterinaria holística, empecé a hacer comunicaciones con ella en la clínica con animales que venían, y la vida te va llevando, ¿no? Y por eso lo de telepatía con animales, porque al final es telepatía, ellos comunican, conectas con lo que piensan, con lo que sienten, y no es algo genérico, no es, ay, el perro está triste. No, o sea, son comunicaciones que yo trabajo hasta por fotos. A mí me mandan una foto y las preguntas. Yo no estoy en la vivienda, ¿no? Entonces le digo, pues mira, en casa hay una situación emocional así, 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 hay una persona que genera esto en casa y eso es lo que le está generando al perro, esto otro. Y yo no he estado ahí. Entonces, eso es como la parte que sorprende, ¿no? Que es como, ¿y cómo es posible? Es como, bueno, al final todo es energía. Si sabes moverte en el campo cuántico, si sabes ir con la intención a donde tienes que ir, es muy fácil. Mi intención va
a conectar con este ser. Vas, conectas, recibes la información, la traduces, la escribes. Parece como muy sencillo decirlo así, pero realmente es eso, es el navegar el campo cuántico con la intención para llegar a donde quieres. Entonces parece que es un superpoder, pero en realidad es de verdad que es entrenamiento. Pues todo el rato con mis animales, o sea, en realidad ellos nos leen a todos los niveles, ellos nos leen a nivel físico-corporal, bioquímico olfativo y telepático-emocional, energético, ¿no? Entonces es divertido porque hay veces que a lo mejor yo estoy pensando algo en casa y a lo mejor no me ha dado tiempo ni como accionarlo, pues es la hora del paseo tal y ya mis dos perros como ¡pim! Automático, ¿no? O con mi yegua a veces cuando vamos por el campo que yo veo un tronco y pienso se va a asustar y automáticamente mi yegua hace así, ¿sabes? Y se me gira como en plan de ¿qué te pasa, no? En la cabeza, ¿no? Y la gente dirá, no, porque la rienda, porque tiras. No, muchas veces voy con el ramal y no estoy ni siquiera haciendo nada, ¿no? Y ella mira y es como, ¿por qué piensas que me voy a asustar? La comunicación es bidireccional. Yo cuando hago consultas de comunicación, o sea, yo envío un mensaje con una pregunta y yo recibo una respuesta. Si ellos no fueran capaces de leerme, yo no podría emitir preguntas. Solamente sería como una lectura del campo energético de lo que llegara. Pero yo les hago preguntas concretas y recibo respuesta concreta, con lo cual esa bidireccionalidad es constante. Lo que ocurre es que nosotros muchas veces no nos enteramos de la respuesta, pero ellos siempre se enteran de lo que estamos pensando. Bueno, al final, para comunicar telepáticamente, para cualquier cosa que hagamos en el mundo, usamos la cabeza, porque está ahí en el cuerpo y existe y está. Entonces, al final, a mí empecé a estudiar la parte de neurociencia, porque sí que es verdad que cuando hacía comunicación, mayoritariamente la gente cuando lo explicaba era más a través del plano energético, ¿no? De, bueno, pues recibes una energía y entonces interpretas esa energía. Y yo decía, ya, pero si alguien no puede comunicar, si tiene un bloqueo, no, pues puede ser, es un bloqueo emocional energético. O no, o es un bloqueo... Claro, me encontraba como con muy pocas herramientas y por una situación personal mía también, para entender qué es lo que le estaba pasando a mi cabeza, por qué estaba teniendo ciertas dinámicas, me puse a leer sobre neurociencia y de ahí pasé a hacer un máster porque me encantó el tema. Y empecé a darme cuenta de que, claro, la cabeza lo que hace es, el corazón recibe la información, la cabeza la procesa, pero si hay algo en la cabeza que no está bien, como pues, la capacidad de mantener la atención. ¿Cuál es mi intención con esto? ¿Me concentro, no me concentro? ¿Mi corteza cingulada está entrenada, no está entrenada? ¿Mi parte de la ínsula también? ¿Qué tipo de sistema de creencias tengo? ¿Qué es en lo que creo, en lo que no creo? ¿Lo que soy capaz, lo que no soy capaz? ¿Lo que puedo recibir del mundo, lo que no puedo recibir del mundo? O sea, había como tanta información que dices, ¿que la gente se puede bloquear en tantas cosas? Entonces decidí cómo enseñar la comunicación con animales desde esa parte más de neurociencia, más de mindfulness basado en neurociencia, de decir, vale, ¿cuál es tu nivel de atención? La atención se mantiene X tiempo en la meditación, o sea, a partir de los 7 minutos eres un monje tibetano meditando en una burbuja. Pero hay periodos, ¿no? ¿Cuánto se mantiene la atención? ¿Qué ha pasado con la comunicación? ¿Te has despistado? Vale, vuelve, respira. A través de la respiración se ha demostrado que se puede entrar en ondas alfa. Ah, pues fenomenal, vamos a trabajar ciertos tipos de respiración que lo que hacen es conectar con el cerebro unas zonas en concreto para poder bajar a ondas alfa. Esas ondas alfa se mantienen un tiempito, ¿no? Que fue una otra cosa que aprendí. Y de repente ya desde la parte detrás del cerebro hay una parte que dice, ¡hey, te estás despistando! ¡Estate alerta del mundo! ¡Estate alerta! Entonces sales de las ondas alfa. Y todo ese entrenamiento de entender que la gente no es que no fuera capaz o que no pudiera o que fuera un don, era simplemente una serie de pautas que se tenían que trabajar, el tiempo en el que mantengo la atención, cómo dirijo mi intención, cuánto tiempo consigo estar en ondas alfa, qué me está diciendo mi corteza cingulada, cuál es mi sistema de creencias, cómo desconecto esa parte más mental para conectar más con la parte del sistema límbico para poder recibir las emociones de una manera más concreta. Y esa fue la manera en que fui organizando yo la comunicación con animales, porque al final el cerebro es el que está procesando y si tú no sabes cómo funciona tu cerebro, por mucho de que seas capaz de recibir información, se va a quedar aquí y no va a poder expresarse, no va a poder comunicarse de la manera correcta. Bueno, al final yo creo que estamos todos conectados, o sea, el tema es con quién decides hacer una conexión consciente, porque la conexión está ahí.
Lo que pasa es que luego hay conexiones que decidimos llevar como a un plano consciente y otras que no. Pero tú no puedes estar desconectado de nada de lo que te rodea. O sea, es físicamente imposible. Todo es energía, toda la energía se está moviendo, se está entremezclando, está intercambiando información, con lo cual esa sensación como de separación es irreal. Lo que pasa es que los animales tienen como una conexión más a través de lo emocional, del amor incondicional, de esa parte de mi animal no me va a fallar, mi animal no me va a dejar, mi animal, o sea, todas las heridas que tenemos pues, de abandono, de no ser entendidos, todas esas heridas duras que hay en el ser humano que nos hacen como separarnos del resto, un animal no te las va a provocar. Entonces, al haber esa tranquilidad de apertura emocional, se consigue una conexión pues muy bonita y muy pura, ¿no? Y a partir de ahí la persona pues se abre a las emociones, siente cosas con su animal que a lo mejor no siente con otra gente, de tranquilidad, de confianza, de bienestar, porque pasa, o sea, hay gente que tiene la suerte de compartir eso también con vínculos humanos y hay gente que no. Entonces yo creo que ahí está un poco la magia de poder abrirte a la emoción. Sí, la verdad que es bastante sencillo, lo que pasa es que requiere de constancia. Yo siempre digo que la comunicación telepática no es algo difícil y no es algo que lleve tiempo, pero sí que necesita constancia. Lo primero es para un rato, respira, conecta contigo tanto físicamente como emocionalmente, qué está pasando en tu cuerpo, qué está pasando en tu corazón, como date ese espacio para estar en ti. Porque en el momento en el que te das el espacio para escucharte, ya puedes escuchar lo que hay fuera. Si tú no te das el espacio a escucharte a ti, todo tu sistema, que lo que intenta es sobrevivir, como hemos dicho antes, el cerebro es como, no, ¿para qué vas a estar escuchando fuera si es que tenemos muchas cosas que resolver? Entonces, para primero, tómate nada, 15 minutos de meditación, si es que no hace falta más, con 15 minutos de meditar, el cerebro ya está en un estado óptimo, no hace falta 1 hora y pico, y a partir de ahí, conecta con tu corazón y siente cómo energéticamente puedes incluso visualizar como a lo mejor un hilo de luz que sale que conecta de corazón a corazón, ¿no? Visualiza cómo tu corazón conecta con el corazón de tu animal y siente, mira a ver qué te viene, sin juzgar, sin miedo, sin expectativa. Lo que te venga, bien está. Y a partir de ahí, cuando empiezas a entrar en esa dinámica, cambia mucho porque, digamos, como que tu sistema de activación reticular empieza a estar pendiente de lo que está, tu observación va ahí. A ver qué está pasando, uy, pues ya estoy más pendiente de mi animal, uy, pues hoy me he dado cuenta de esto. Vaya, pues luego cuando conecte con él le voy a preguntar, ¿por qué esto? Y todo tu cerebro dice, vale, te empieza a interesar una interacción, no por encima del animal de yo soy el dueño, que es una palabra que yo nunca uso, ni dueño ni amo porque no me gusta, uso responsable, ¿no? De ya no es el animal tiene que hacer lo que yo quiera, sino qué le está pasando a mi animal. O sea, empiezas a programar al cerebro para entrar en un proceso de observación de tu compañero animal. Y a partir de ahí es una rueda que empieza a moverse y se hace inmensa. Y ahí es donde empieza a fortalecerse el vínculo, a haber una comunicación en condiciones y es de verdad, son 15 minutos al día, porque es que no hace falta más. Muy buena pregunta. Al final, creo que si puedes crecer con animales, estás conectado de manera constante con tus emociones, con tu corazón y con la manera que tienen ellos de ver el mundo. O sea, y esa conexión no se pierde tampoco, esa manera de comunicarte tan pura se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, podemos ver muchos vídeos de niños que tienen como su propio lenguaje con los animales con los que conviven, ¿no? Empiezan como a hacer su lenguaje mientras hablan con el animal. Entonces, esa conexión emocional también se ha demostrado mucho, por ejemplo, que cuando convives con un animal o duermes con un animal, todo tu sistema nervioso central se relaja. Si no eres alérgico, eso es importante, pero tu sistema nervioso central se relaja, entonces simplemente estar en su campo electromagnético, en esa parte de amor incondicional, en esa parte de crecer juntos. Yo siempre lo digo, sí es verdad que es importante que los adultos también eduquen a los niños en cómo tratar a los animales, cómo tocarles, cómo acercarse, ¿no? Ese respeto. Pero una vez eso está establecido, crecer con animales creo que te hace una persona conectada con tus emociones. Y eso es muy importante porque es lo que hace falta. Muchísimas. Siempre me cuesta un montón seleccionar cuando me lo piden porque al final son 13 años con 5 o 6 consultas al día, entonces es una locura. Pero sí recuerdo una muy en concreto. Había un gatito que estaba muy malo, me llamaron porque estaba enfermo y querían hacer comunicación con él, hicimos una comunicación muy profunda. Al día siguiente el gato estaba bien, que fue como, ¿qué ha pasado aquí?
Y una comunicación que hice con él le dije, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me dijo, es que los humanos no sabéis controlar vuestra energía. Nosotros los animales, si queremos ir a por algo al campo cuántico, vamos al campo cuántico, conectamos con esa información y la regresamos. Vosotros estáis expandiendo vuestra energía a tantísimos sitios sin un foco y sin una intención que acabáis agotados y no hacéis nada. Aprended a controlar vuestra energía y poneros en el centro. Y no se me olvidará nunca esa comunicación. Eso es como, quizás como lo más cuántico, pero yo he visto cambios emocionales en casa, en el entorno, en la familia, de comprender lo que le pasa a su animal y que la persona pueda gestionar sus emociones y resolver un conflicto, de evitar un divorcio y una ruptura familiar, o cosas súper básicas de un caballo que no quería competir y echaban la culpa al caballo hasta que salió en comunicación que era la chica la que no quería ir a hacer la competición, ¿no? Y entonces de repente fue como, no es el problema del caballo, es de la chica, el caballo está cubriendo a la chica para que no coja la responsabilidad. Tantas cosas maravillosas, y creo que además lo mínimo es entender a los animales porque tienen un mundo tan amplio, tan bonito, y además nos aportan tanto que qué menos que hablar su idioma y entender el mundo como ellos lo entienden. Eso haría un cambio abismal en la conciencia humana. Tu reflejo no define tu destino. Tus pensamientos sí. Es posible que el pensamiento pueda sanar. Llega la revolución de la medicina cuántica. Atrévete a activar el poder sanador que llevas dentro. Descubre la serie epigenética, la sanación a través de los mecanismos internos del cuerpo, y comienza tu transformación hoy en televisiónconsciente.com.